¿Qué tal, compañero? Yo soy Cristian Eduardo Cruz Rodríguez del Complejo Regional Sur de BUAP, estudiante de nutrición clínica, y el día de hoy les expondré micotoxinas en alimentos, riesgos de cáncer y estrategias de control. Para esto es fundamental que comprendamos qué son exactamente esos compuestos y por qué representan una amenaza tan significativa para la salud pública mundial. Las micotoxinas son metabolitos secundarios tóxicos producidos por diversas especies de hongos, principalmente del género Aspergillus, Penicillium y Fusarium. Para entender mejor esto, imaginemos que estos hongos son como pequeñas fábricas químicas y cuando se encuentran bajo condiciones de estrés, como sequías, daños por insectos o temperaturas inadecuadas, comienzan a producir estas sustancias tóxicas como mecanismo de defensa natural. Un ejemplo práctico que todos podemos visualizar: cuando vemos ese maíz almacenado en condiciones húmedas en los mercados locales de México, especialmente durante la temporada de lluvias, estamos observando el ambiente perfecto para el crecimiento de Aspergillus flavus. Este hongo, al encontrarse en condiciones de estrés hídrico alternadas con alta humedad, comenzará a producir aflatoxinas, que son las micotoxinas más peligrosas conocidas hasta la fecha. Lo que hace particularmente peligrosas a las toxinas es su capacidad de contaminar los alimentos en cualquier etapa de la cadena alimentaria. Pueden aparecer en el campo durante el crecimiento del cultivo, durante la cosecha si las condiciones no son óptimas y especialmente durante el almacenamiento inadecuado. En países en desarrollo como México, donde las condiciones climáticas favorecen el crecimiento fúngico y los sistemas de preservación pueden ser limitados, este problema se magnifica considerablemente. Ahora profundicemos en las 5 micotoxinas que más nos deben preocupar como profesionales de la salud. Cada una tiene características específicas que las hacen únicas en términos de riesgo y manejo clínico. Comencemos con las aflatoxinas, producidas principalmente por Aspergillus y Aspergillus parasiticus. Estas son micotoxinas más estudiadas y peligrosas. Un ejemplo concreto: en Veracruz, donde el clima tropical favorece el crecimiento de estos hongos, los cacahuates y el maíz almacenados inadecuadamente pueden contener niveles de aflatoxinas que superan significativamente los límites seguros. Las ocratoxinas, por otro lado, son producidas tanto por especies de Aspergillus como Penicillium. Un caso práctico sería el café mexicano. Durante el procesamiento y almacenamiento del café, especialmente si los granos no se secan adecuadamente, pueden desarrollarse ocratoxinas. Esto particularmente relevante para los estados como Chiapas y Veracruz, donde la producción cafetalera es importante. Las ocratoxinas son nefrotóxicas, lo que significa que dañan específicamente los riñones. Las fumonicinas producidas por Fusarium son especialmente preocupantes en México, debido a nuestro alto consumo de maíz. Imaginen una familia rural que consume tortillas, atole y otros producidos del maíz, contaminando diariamente. La exposición crónica a fumonicinas puede resultar en cáncer esofágico y defectos de tubo neural en recién nacidos. La zearalenona, también producida por especies de Fusarium, es un disruptor endocrino que imita al estrógeno. Un ejemplo práctico sería un adolescente que consume regularmente productos de trigo contaminado. Esto podría interferir con su desarrollo hormonal normal y causar irregularidades menstruales. La distribución global del riesgo por micotoxinas nos proporciona una perspectiva epidemiológica crucial para entender la magnitud del problema. Las aflatoxinas representan 35% de la carga tóxica global y esto no es casualidad. Para contextualizarlo con un ejemplo mexicano, en los estados del sureste, donde las condiciones climáticas son ideales para el crecimiento de Aspergillus, la contaminación de aflatoxinas en maíz y cacahuates puede ser hasta 10 veces mayor que en regiones más secas del norte. Esto significa que una familia de Tabasco tiene un riesgo significativamente mayor de exposición de aflatoxinas que una familia de Sonora, simplemente por factores geográficos y climáticos. La ocratoxina también representa el 20% de la carga global y es especialmente relevante en productos como el café. En México, siendo el 9º productor mundial de café, debe prestar particular atención a este problema. Un productor de café en las montañas de Veracruz
que no implemente técnicas adecuadas de secado y almacenamiento puede estar exponiendo a miles de consumidores a niveles peligrosos de ocratoxina A. ¿Cómo las aflatoxinas causan cáncer? Cuando una persona consume alimentos contaminados con aflatoxina B1, que es la más tóxica de todas las aflatoxinas, esta sustancia viaja hasta el hígado donde ocurre la biotransformación. El sistema enzimático del citocromo P450, específicamente las isoenzimas CYP3A4 y CYP1A2, metaboliza la aflatoxina B1 convirtiéndola en aflatoxina B189 epóxido. Este metabolito es extremadamente reactivo y es donde reside realmente el peligro. Este epóxido reactivo tiene una afinidad particular por la guanina, una de las 4 bases que forman nuestro ADN. Cuando se une covalentemente a la guanina, forma lo que llamamos un aducto de ADN. Estos aductos son como cicatrices en nuestro código genético que pueden causar errores durante la replicación del ADN. La mutación más característica causada por las aflatoxinas es la conversión guanina-atimina, en el codón 249 del gen supresor tumoral TP53. El gen TP53 es conocido como el guardián del genoma porque normalmente detiene la división celular cuando detecta daño en el ADN, permitiendo que se repare. Cuando este gen está mutado, las células dañadas pueden continuar dividiéndose descontroladamente, lo que es esencialmente el proceso de carcinogénesis. Vías múltiples hacia el cáncer. Las micotoxinas no causan cáncer a través de un solo mecanismo, sino que atacan múltiples sistemas celulares simultáneamente, creando lo que podríamos llamar una tormenta perfecta para el desarrollo del cáncer. El estrés oxidante es uno de los mecanismos más importantes. Las micotoxinas inducen la producción de especies reactivas de oxígeno, que son moléculas altamente reactivas que pueden dañar prácticamente cualquier componente celular. Imaginemos una célula hepática expuesta a fumonicinas. Estas toxinas alteran el metabolismo de los esfingolípidos, lo que resulta en un aumento dramático de ROS. Estas moléculas reactivas atacan las membranas celulares, las proteínas y el ADN, creando un ambiente de inflamación crónica que favorece el desarrollo tumoral. Un ejemplo práctico sería una mujer de 35 años que consume regularmente tortillas hechas con maíz contaminado por fumonicinas. A lo largo de los años, el estrés oxidante crónico en su tracto digestivo podría contribuir al desarrollo de cáncer esofágico, especialmente si también tiene otros factores de riesgo como deficiencias nutricionales o consumo de alcohol. La supresión inmunitaria causada por las aflatoxinas es otro mecanismo crucial. Estas toxinas reducen significativamente la producción y función de las células T y macrófagos. En términos prácticos, esto significa que una persona expuesta crónicamente a aflatoxinas tiene un sistema inmunitario comprometido, que no puede detectar y eliminar eficientemente las células precancerosas. Es como tener un sistema de seguridad defectuoso en un edificio. Las amenazas pueden pasar desapercibidas hasta que es demasiado tarde. Modificaciones epigenéticas representan un mecanismo más sutil pero igualmente importante de las ocratoxinas. Por ejemplo, pueden alterar los patrones de metilación del ADN y las modificaciones de histonas sin cambiar la secuencia del ADN subyacente. Esto es como cambiar el volumen de ciertos genes sin cambiar la música. Genes supresores de tumores pueden silenciarse mientras que oncogenes pueden amplificarse. Datos clínicos del riesgo oncológico. La evidencia epidemiológica que vincula las micotoxinas con el cáncer es robusta y proviene de estudios en múltiples poblaciones y contextos geográficos. El carcinoma hepatocelular asociado con aflatoxinas muestra patrones geográficos muy claros. En África subsahariana y el sudeste asiático, donde el clima favorece la contaminación por aflatoxinas y los sistemas de control alimentario pueden ser limitados, las tasas de cáncer hepático pueden ser 20 o 30 veces más altas que en países desarrollados. Un ejemplo concreto
En China, en Guangdong, donde el arroz y el maíz frecuentemente están contaminados con aflatoxinas, la incidencia de carcinoma hepatocelular es aproximadamente 100 casos por 100.000 habitantes por año, comparando con menos de 5 casos por 100.000 países con estricto control de micotoxinas. Para contextualizarlo en México, aunque no tenemos niveles extremos de contaminación que se ven en algunas regiones de África o Asia, estudios en estados como Veracruz han encontrado niveles de aflatoxinas en maíz y cacahuates que superan ocasionalmente los límites seguros. Una familia rural que depende de maíz de producción local podría tener una exposición acumulativa significativa a lo largo de décadas. Poblaciones más vulnerables incluyen niños, mujeres embarazadas y lactantes, personas con desnutrición e individuos con sistemas inmunitarios comprometidos. En el contexto mexicano esto es particularmente relevante para comunidades rurales donde el acceso a los alimentos diversificados puede ser limitado y en donde las condiciones de almacenamiento de alimentos pueden no ser óptimas. Impacto en el crecimiento y desarrollo. Los efectos de las micotoxinas en el crecimiento y desarrollo infantil representan una crisis silenciosa de salud pública, especialmente en regiones donde los alimentos básicos están frecuentemente contaminados. El retraso en el crecimiento asociado con micotoxinas opera a través de múltiples mecanismos interconectados. Cuando un niño consume alimentos contaminados con aflatoxinas, se inicia una cascada de eventos que comprometen fundamentalmente su capacidad de crecer adecuadamente. El primer mecanismo es la mala absorción causada por el daño directo de la mucosa intestinal a la mucosa intestinal. Las aflatoxinas causan inflamación y atrofia de las vellosidades intestinales, reduciendo la superficie de absorción. Imaginemos un niño de 2 años en una comunidad rural que consume diariamente atole hecho con maíz contaminado. A lo largo de meses, el daño acumulativo a su intestino delgado puede reducir su capacidad de absorber nutrientes críticos como proteínas, zinc, hierro y vitaminas del complejo B en hasta un 30 a 40%. Para un ejemplo práctico, sería una madre que lleva a su hijo de 18 meses a consulta nutricional porque no está creciendo como sus hermanos. Al evaluar la dieta encontramos que el 70% de sus calorías provienen del maíz, que este está almacenado en condiciones húmedas. Aunque la cantidad de comida sea adecuada, la calidad nutricional efectiva está comprometida por la mala absorción inducida por micotoxinas. La inmunosupresión causada por las aflatoxinas crea un círculo vicioso particularmente devastador en niños. Un sistema inmunitario comprometido resulta en infecciones más frecuentes y severas. Cada episodio infeccioso incrementa los requerimientos nutricionales y disminuye el apetito, creando un balance energético negativo. Un niño que normalmente podría recuperarse rápidamente de una diarrea, ahora puede requerir semanas para recuperar su estado nutricional previo. La inflamación crónica inducida por micotoxinas altera fundamentalmente el metabolismo de nutrientes. Las citocinas proinflamatorias como el factor de necrosis tumoral alfa y la interleucina 6, que están elevadas en niños con exposición crónica a micotoxinas, interfieren directamente con las vías de señalización del factor de crecimiento similar a la insulina, que es crucial para el crecimiento lineal. Estándares internacionales de seguridad. La regulación de micotoxinas a nivel mundial representa un panorama complejo y fragmentado que refleja diferentes filosofías regulatorias, capacidades analíticas y tolerancias al riesgo entre países. La Unión Europea mantiene los estándares más estrictos mundialmente por aflatoxinas, con un límite máximo de 2 partes por billón. La aflatoxina B1 en productos alimentarios destinados al consumo humano directo. Esta decisión se basa en el principio de precaución y en extensos análisis de riesgo y consideran exposición acumulativa a lo largo de la vida. En contraste, Estados Unidos permite hasta 20 partes por billón, una diferencia de 10 veces que refleja diferentes enfoques al balance de riesgo-beneficio. En México, a través de la NOM
247 SSA1-2008 establece límites que generalmente se alinean más con los estándares estadounidenses y con los europeos. Para aflatoxinas totales en cereales o oleaginosas, el límite es de 20 partes por billón, mientras que para alimentos infantiles es más estricto, de 5 partes por billón, reconociendo la mayor vulnerabilidad de esta población. La ocratoxina A representa disparidades aún más marcadas, mientras que la UE y muchos países tienen límites de 3 a 5 partes por billón para cereales. Estados Unidos no tiene límites regulatorios específicos, dejando este control principalmente a la industria. Esto es particularmente relevante para el café mexicano exportado a diferentes mercados. Un lote que es perfectamente aceptable en el mercado doméstico estadounidense podría ser rechazado en Europa. Prevención en el campo. Las estrategias de control precosecha representan la primera y más efectiva línea de defensa contra la contaminación por micotoxinas. Como profesionales de la nutrición debemos entender estos procesos porque influyen directamente en la calidad de los alimentos que eventualmente consumirán nuestros pacientes. La rotación de cultivos opera bajo principios ecológicos, fundamentalmente de interrupción de ciclos patogénicos. Los hongos productores de micotoxinas son frecuentemente específicos de hospedero o tienen hospederos preferidos. Cuando se cultiva trigo año tras año en el mismo campo, las esporas del hongo se acumulan en el suelo y los residuos vegetales, creando un inóculo masivo para la siguiente cosecha. Un ejemplo práctico exitoso se observa en el sistema de rotación de trigo, soya, maíz, implementado en algunas regiones de México. En el primer año se siembra trigo, que puede ser infectado por Fusarium. En el segundo año se siembra soya, que no es hospedero de este hongo, permitiendo que las poblaciones fúngicas disminuyan significativamente. El tercer año el maíz se siembra en un ambiente con presión de inóculo mucho menor. Sin embargo, la rotación no es universalmente aplicable. En regiones donde el maíz es el cultivo económicamente denominante, como muchas áreas de México, convencer a los agricultores de rotar con cultivos menos rentables presenta desafíos económicos significativos. Una agricultura en Sinaloa podría resistirse a cambiar maíz a frijol si esto reduce sus ingresos de 30 a 40%, aunque mejore la sanidad del suelo a largo plazo. El desarrollo de variedades resistentes representa una de las innovaciones más prometedoras en el control precosecha. La resistencia puede ser de múltiples tipos: resistencia a la infección inicial, resistencia a la colonización o resistencia a la producción de toxinas. Sin embargo, la resistencia genética enfrenta desafíos significativos. Los hongos pueden evolucionar para superar la resistencia, requiriendo desarrollo continuo de nuevas variedades. Además, las variedades resistentes pueden tener menores rendimientos o características agronómicas menos deseables, creando trade-offs que los agricultores deben considerar. Manejo durante el almacenamiento. El control post cosecha es frecuentemente donde se ganan o pierden las batallas contra las micotoxinas. Incluso cultivos que llegan relativamente limpios del campo pueden desarrollar niveles peligrosos de contaminación si las condiciones de almacenamiento no son óptimas. La humedad es el factor más crítico en el almacenamiento de granos. Los hongos productores de micotoxina requieren actividad de agua mínima para crecer. El Aspergillus requiere aproximadamente de 14 a 15% de humedad en maíz. Mantener granos por debajo de este umbral crítico previene efectivamente el crecimiento fúngico y la producción de micotoxinas. Un ejemplo práctico de la importancia de este control: 2 silos idénticos almacenan maíz de la misma cosecha. El silo A mantiene el maíz de 12% de humedad, mientras que el silo B, debido a problemas de secado, almacena el maíz a 16% de humedad. Después de 6 meses, el maíz del silo A aparece libre de aflatoxinas, mientras que el silo B puede contener niveles de 50 a 100 partes por billón o más, dependiendo de la temperatura y otros factores.
La temperatura. El almacenamiento interactúa sinérgicamente con la humedad. Temperaturas elevadas de más de 30 grados aceleran dramáticamente el crecimiento fúngico y la producción de micotoxinas cuando la humedad es adecuada. Por cada 10 grados de incremento en temperatura, la tasa de crecimiento fúngico puede duplicarse o triplicarse. Sistemas de almacenamiento modernos utilizan aireación forzada para controlar tanto temperatura como humedad. Ventiladores impulsan aire ambiente a través del grano almacenado, removiendo calor generado por respiración del grano y manteniendo temperaturas uniformes. Sin embargo, este sistema debe operarse cuidadosamente. Si el aire ambiente tiene alta humedad, puede añadir humedad al grano en lugar de removerla. Tecnologías emergentes incluyen sensores remotos que pueden monitorear continuamente temperatura, humedad e incluso gases producidos por hongos o insectos. Un sistema típico podría incluir 20-30 sensores distribuidos a través de un silo grande, transmitiendo datos en tiempo real a un sistema de control centralizado que puede alertar a operadores sobre condiciones anormales.